el archivo especial del tema de paratiroides, porque ayer ya ven que les presenté el de Guyton, pero hay un archivo especial para este tema. Muy bien, vamos a ver. Aquí está. Bueno, ¿sí están viendo bien la pantalla? Sí, Doc. Muy bien, gracias, Gemma. Ok. En este archivo tenemos los dos temas que están relacionados entre sí porque una de las disfunciones de las glándulas paratiroides se asocia al tratamiento que tienen algunos pacientes con hipertiroidismo en el sentido de necesitar una cirugía. Y entonces, por eso en este tema tenemos este contenido. También se los voy a pasar de una manera rápida porque hay imágenes que por algún motivo cuando trabajamos este tema no se observó. Y aquí lo que tenemos en la anatomía fisiológica es que recordar que las glándulas paratiroides precisamente reciben ese nombre porque están localizadas anatómicamente, como lo habíamos dicho, en la cara posterior de ambos lóbulos tiroideos. Los lóbulos tiroideos obviamente son los lóbulos principales, el derecho e izquierdo, porque ese lóbulo más pequeño, ¿verdad? Rudimentario, que es el piramidal, es inconstante, es un vestigio embrionario. Y también aquí es importante en esta figura que estamos viendo ahorita, que recordemos todas las relaciones anatómicas que tiene tanto la glándula tiroides como las paratiroides. En este caso, ¿verdad? Hay que recordar que como está en la cara anterior del cuello, obviamente está por delante de lo que es las vías aéreas superiores, específicamente la laringe, la tráquea, los cartílagos que estamos viendo, el tiroides, el cricoides, y eso es importante, sí, porque cuando hacemos la exploración de esta glándula, una glándula normal, una glándula tiroides normal, debe de desplazarse inclusive a la inspección, a la observación, cuando deglutimos. Cuando una glándula tiene un tumor, sobre todo si ese tumor es cáncer, entonces la fijación de la glándula a estas estructuras es mayor y prácticamente permanece inmóvil. Ese es un dato, ¿verdad?, que en la clínica funciona. La otra situación es que como está recubierta por tejido blando, cualquier crecimiento, ya sea simétrico por hipertrofia de ambos lóbulos e incluso del istmo, o cualquier crecimiento asimétrico por un nódulo tiroideo, ¿verdad? O puede ser por varios nódulos. Acuérdense que en la glándula el crecimiento de la glándula tiroides es llamado bocio. A veces, si el crecimiento es a expensas de un solo nódulo, pues así se le llama, nódulo tiroideo. Y frecuentemente esos nódulos tiroideos también producen hipertiroidismo. Precisamente eso es lo que les quiero mostrar, ¿verdad? Ahorita unas imágenes de estudios de gammagrafía que no los había localizado la vez pasada para que ustedes obviamente los identifiquen desde ahorita. Y bueno, pues aquí tenemos otra cuestión importante que es la histología y esto nos hace recordar que en los folículos tiroideos existe un material, como está señalado ahí, la figura derecha es la figura de Guyton, se le llama coloide y ese coloide es una sustancia en estado de gel y es la forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas.
Es de las pocas hormonas que se pueden almacenar ahí en el coloide formando parte de la molécula de la tiroglobulina, como ya lo habíamos visto, y se puede almacenar durante meses. Se ha calculado, ¿verdad? Se ha observado que el almacenamiento, como lo vemos en esta otra figura, pues puede ir en el orden hasta de 2 a 3 meses. Y de ahí, ¿verdad? De ese almacenamiento observamos que tuvo que haber habido previamente el mecanismo de la síntesis. La síntesis es compleja, no es sencilla. De hecho, este esquema de Guyton está bien hecho porque está representando prácticamente no solo la síntesis está en la mitad superior de la figura, sino que también está representado ese almacenamiento y finalmente está representada la secreción de las hormonas tiroideas y su transporte. Y me estoy regresando a estos datos, les vuelvo a repetir, porque cuando pasamos el programa de Guyton, pues hay algunas cosas que la figura no las trae el texto. Claro que tenemos que leer todo el contenido, ¿verdad?, de este capítulo 77 de Guyton. Y entonces, hablando de la síntesis, esta figura lo que nos recuerda es que para que la glándula tiroides sintetice las dos hormonas tiroideas, recuerden que cuando hablamos de esta expresión, es la T3 y la T4. Esas son las hormonas tiroideas. Dejamos fuera a la calcitonina por lo que ya explicábamos ayer. Entonces recuerden que para sintetizar las hormonas tiroideas se requieren dos elementos. Sin ellos, obviamente, es imposible que se sinteticen. ¿Cuáles son ellos? Uno es el yodo y el otro es el aminoácido tirosina. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas, recuerden, igual que las catecolaminas, comparten esa característica, son derivadas del aminoácido tirosina. Por favor, lo escribimos con S. Y aquí en hormonas tiroideas hay que tener cuidado porque resulta que la T4, el nombre más común con el que le denominamos es tiroxina. Así que no hay que confundir, ¿verdad? Tirosina con S, que es el aminoácido. Tiroxina con X es la T4, la hormona tiroidea. Y luego vamos a conocer otro compuesto que es tironina. Ah, bueno, las tironinas son las hormonas tiroideas, son la T3 y la T4, ¿verdad? La T3 es la triyodotironina y la T4 es la tetrayodotironina, tal y como lo observamos aquí, ¿verdad? Aquí es donde observamos, perdón, en esta figura, ¿no? Aquí, miren, en este recuadro que está en la parte marcada con el número 3, ahí tenemos, ¿verdad? Triyodotironina es la T3, la hormona tiroidea más potente. Y tetrayodotironina o tiroxina, ¿verdad? Es la hormona que más abundantemente sintetiza y secreta la glándula tiroides. Entonces, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta porque podemos tener confusiones. Y entonces aquí tenemos, ¿de dónde obtenemos el yodo o de dónde lo obtiene? Esa figura de esta célula es una célula folicular, una célula de estos folículos múltiples, ¿verdad? Que tiene la glándula tiroides. Y entonces, como cualquier estructura en forma de folículo o acino, tiene un borde basal y un borde luminal. Y entonces aquí vemos a gran aumento una sola de estas células para explicar la síntesis. Y ahí vemos cómo, ¿verdad? El yodo lo obtenemos de los alimentos. Decíamos que el contenido de yodo de los alimentos que solemos consumir diariamente es muy bajo porque es un elemento que más abundantemente se encuentra en productos del mar y no diario comemos algún producto marino. Y por ese motivo, desde hace mucho tiempo, recuerden que el condimento más usado en todo el mundo, ¿verdad? Cotidianamente, que es la sal,
Por eso la sal es una sal yodada o yodatada. Fíjense, incluso sean curiosos, ¿verdad? Y vean el envase que trae la sal que compramos, la cantidad de yodo con el que se agrega a este cloruro de sodio. La sal normal no está yodada, ¿verdad? Ese es un agregado que se le hace precisamente porque nuestro acceso a alimentos con yodo en todo el mundo es mínimo. ¿Y qué ocurre si no consumimos yodo? Pues la célula no va a tener uno de los dos componentes que necesita. ¿Y cuál es el segundo componente? Decíamos el aminoácido tirosina. Ahí está puesto como, ¿verdad? En el retículo endoplásmico, en los ribosomas y en el Golgi, pues la célula folicular sintetiza una gran proteína que es la tiroglobulina, que acostumbramos representarla con una T mayúscula y una G mayúscula, como está ahí. Y la tiroglobulina tiene eh, eh, varios, decenas de aminoácidos tirosina. No todos son tirosina, obviamente, ¿verdad? Algunos autores nos dicen cerca de 100, otros nos dicen 80 y tantas, hay una cifra variable, ¿verdad? O 70 y tantas. Entonces, ahí está, ¿verdad? Cómo se cumplen los dos requisitos. El yodo aportado con nuestra dieta, con este condimento que es la sal común, ¿verdad? Yodada, y el aminoácido tirosina porque la célula sintetiza esta proteína que es la tiroglobulina. ¿Cuáles son entonces los pasos? Pues los pasos de la síntesis son lo que vemos en la figura o, ¿verdad? Los que observamos aquí en la gráfica, ¿verdad? Perdón, en esta serie de recuadros. El primer paso, obviamente, si lo vemos en la figura, ahí está, es que debe de haber captación del yodo. ¿Captación de dónde? Pues de la sangre. Todos los nutrientes, recuerden, al ser aportados por la dieta, se absorben a la circulación sanguínea y al llegar aquí a la célula folicular, en los capilares, la célula en su borde basal, ahí lo tenemos, el cotransportador, el simporte que tiene, ¿verdad? De sodio-yodo. Entonces ahí se absorbe el yodo, pero el yodo está en estado reducido, es decir, como yoduro. ¿Y qué ocurre? Que ese yodo es transportado al borde luminal. Y entonces vemos ahí que hay un ahora intercambiador. Perdón, hay un contratransporte con cloro. Y entonces la proteína que mueve a estos iones es llamada pendrina, como está señalado ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el yodo pasa ya del citoplasma a lo que es el folículo tiroideo, ¿verdad? El interior del folículo, en donde está el coloide. El coloide es donde está la tiroglobulina. Fíjense cómo también la célula, la tiroglobulina, la lleva al folículo y ahí la concentra. Y entonces ese material queda en forma de gel. Se le llama coloide. ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces, el primero, la captación del yodo por el NIS, el cotransportador sodio-yodo, ¿verdad? El paso o transporte del yodo al coloide, al folículo tiroideo, por el contratransportador, ¿verdad? Yodo-cloro. Y finalmente, cuando el yodo llega ahí, tiene que ser oxidado. Y ahí es donde observamos este sistema tan importante enzimático de la célula folicular, que es la peroxidasa tiroidea. Y tiene que ser una peroxidasa porque tiene que oxidar al yodo reducido. Vean cómo cambia, ¿verdad? Ahí su condición de estado, ¿verdad? Químico, bioquímico, de ser reducido a ser oxidado. Y esta tiroxidasa peroidea acostumbramos representarla con sus iniciales, una T de taza mayúscula, una P de peroxidasa y una O, ¿verdad? De peroxidasa y la T. Y entonces muchas veces se le lee como tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea, ¿sí? ¿Esa es la función única de esta hormona? No.
Fíjense cómo abajo va a tener otra función, ¿verdad? Y entonces, el tercer paso, ¿por qué el tercero? Porque el primero fue la captación de yodo, el segundo fue su oxidación. Y el tercer paso, ¿verdad? Es lo que se lee, está en inglés, bueno, es el doble beneficio, acuérdense. El tercer paso es la yodación de la tirosina del aminoácido. Entonces, el yodo solo puede ser incorporado a las tirosinas cuando está oxidado. ¿Y quién yoda a la tirosina? Es el mismo sistema, la TPO. Y las opciones de que se yode a la tirosina, pues son las que tenemos en esta figura, ¿verdad? Son las dos opciones. Puede ser, como lo estamos viendo en las fórmulas estructurales, que solo se incorpore un yodo. Arriba está el aminoácido solo, ¿verdad? Tirosina. Abajo ya vemos que ahí aparece un yodo, ¿verdad? Y más abajo vemos que es otro aminoácido al que se le incorporan dos yodos. Entonces, la yodación de tirosina conduce a la formación de las llamadas yodotirosinas. La MIT, que con sus iniciales, ¿verdad? Tenemos que saber que corresponde a la monoyodotirosina. Y la DIT es la diyodotirosina. Fíjense cómo el nombre me está señalando que es un aminoácido al que se le incorpora, en el primer caso, la MIT, un solo yodo. Por eso es monoyodo, pero sigue siendo aminoácido. Por eso es monoyodotirosina. Y en el segundo caso, vean cómo se incorporan dos yodos, entonces es diyodotirosina. Sigue siendo el aminoácido, pero ahora se le agregaron, ¿verdad? Fue yodado, se le agregaron dos yodos. Este paso, jóvenes, que es la yodación de tirosina, se conoce como la organificación de la tiroglobulina. Organificación. Entonces es sinónimo que hablemos de que el segundo paso es yodación de tirosina o que le mencionemos como organificación de la tiroglobulina. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí nos regresamos a nuestro esquema, nuestra figura más bien, y vean cómo después de donde dice yodación, dice, claro, está en inglés, ¿verdad? Acoplamiento. Coupling, acoplamiento. ¿Quién se va a acoplar? Pues se van a acoplar las yodotirosinas. ¿Y quién encima? La misma TPO. Entonces vean cómo la TPO tiene realmente tres acciones. Oxida al yodo, yoda a la tirosina y acopla a las yodatirosinas. O sea, tiene esas tres acciones. Es un sistema complejo. Muy bien, jóvenes. Regresamos, ¿verdad? Ya prácticamente están entrando todos. Les vuelvo a compartir la pantalla. Ajá. Aquí estábamos. Entonces, decíamos, en este último paso, que es el acoplamiento de las yodotirosinas, ¿verdad? Pues vean, decíamos, vean ustedes cómo que, que es lo que ocurre, que hay tres opciones, como lo vemos, de acoplamiento, ¿verdad? Una opción
La primera es que se acople una MIT, así, ¿verdad? Con una DIT, en ese orden. En ese orden significa que la MIT quede en el extremo libre y que en medio, ¿verdad? Enseguida quede la DIT. Y si queremos representarlo completamente, ¿verdad? Por la posición de los yodos, voy a tomar un poco de agua. Entonces tendríamos las 3,5,3' triyodotironina. Y ahí fíjense cómo hay que cambiar. Yo no puedo decir de ninguna manera que sea ese compuesto triyodotirosina. Sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque como estamos viendo ahí, estas el acoplamiento de las yodotirosinas lleva a formar a las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas, como estamos viendo, requieren de la unión de dos yodotirosinas. Si yo a esos compuestos les digo triyodotirosina, pues no es lo mismo, porque en todo caso triyodotirosina sería una sola tirosina a la que se le agregaron 3 yodos. Y ese compuesto no lo forma. Mi organismo no forma triyodotirosina, como lo vimos ya anteriormente. Por eso la unión de una MIT con una DIT, ¿verdad? El compuesto es la primera hormona tiroidea, la T3, la triyodotironina, que es la más potente. Tiene una potencia al menos de 3 a 4 veces o hasta 5 mayor que la T4. Luego fíjense qué pasa. La glándula tiroides forma una cantidad pequeña de otra, dijéramos, forma de T3. ¿Y qué ocurre? Que se le llama R o RT3 en inglés. Nosotros la leemos como T3 inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las yodotirosinas se invierten. Y ahora queda en el extremo libre la diyodotirosina y enseguida la MIT. O sea, como vemos, está inversa. ¿Y qué marca eso? ¿Por qué es importante señalar esa diferencia? Pues porque el hecho de invertir la unión de las yodotirosinas hace que la T3 inversa carezca de acciones, no tiene efectos. Fíjense, a pesar de que es, dijéramos, parecida a la T3, que es la más potente. Y luego, ¿qué ocurre con la otra opción? Que se unan dos DITs, ¿verdad? Y recuerden que el sistema enzimático sigue siendo el de la TPO. Al unirse, pues ya la tenemos en la parte inferior de la figura, pues es la tetrayodotironina, mejor conocida como tiroxina, ¿verdad? La más abundante, pues la representamos como T4. Generalmente así es como se representa. T mayúscula igual en la T3 y de subíndice el número, ¿verdad? De subíndice 3 y 4. Y bueno, jóvenes, las acciones que ya veíamos en esta figura que también es compleja y el mecanismo de acción que no debemos olvidar, ¿verdad? Las hormonas tiroideas, recuerden que van a actuar igual que las hormonas esteroideas, activando genes. Estas hormonas no actúan por segundos mensajeros. Y eso es lo que me está diciendo la figura. Y además me está diciendo que como T4 es la hormona más abundante, realmente se considera hasta cierto punto como una hormona precursora. ¿Precursora de quién? De T3. Porque fíjense cómo cuando entra a la célula, T4 se convierte en T3 por un sistema enzimático que la mayoría de nuestras células en el organismo tiene, que es una monodesyodasa. Una monodesyodasa, que significa que si recordamos la fórmula estructural de estas hormonas que aquí vemos en la figura, pues ¿cuál es la diferencia entre T4 y T3? Es un yodo. Y entonces ahí, ¿verdad? Le podemos señalar que la conversión periférica, así se llama, ¿verdad? La conversión periférica o monodesyodación periférica de T4, en eso consiste, en retirar, ¿verdad? Un yodo en la tirosina que queda en la parte libre,
¿verdad? En la parte libre, es decir, en la posición, perdón, en la posición 5. Muy bien. Entonces, vámonos a continuar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el receptor, ¿verdad?, de la hormona, pues es un receptor nuclear de T3, es un receptor nuclear. Está en el nucleoplasma. Y es un receptor que forma un dímero, es decir, está compuesto por dos subunidades, con el llamado receptor retinoide X. Y este dímero se fija a los llamados elementos de respuesta a la hormona tiroidea que ya se encuentran en el ADN. Y obviamente, al hacerlo, recuérdense que las hormonas son moléculas de información, pues se transcribe, ¿verdad? Se transcribe formándose los RNA mensajeros de múltiples proteínas que todas ellas, ¿verdad? Van a ser enzimas que van a actuar sobre todas estas acciones que ya le conocemos, ¿verdad? Van a actuar sobre el crecimiento y el desarrollo. Es decir, son hormonas de síntesis proteica. Las hormonas tiroideas tienen una fuerte acción anabólica proteica, igual que la hormona del crecimiento. ¿Cuál es la consecuencia aquí? Que un niño, si nace con hipotiroidismo neonatal, o el niño o el joven, el adolescente, desarrolla hipotiroidismo como síntoma o como signo clínico, va a tener retraso en su crecimiento. Afortunadamente, ese dato es completamente reversible cuando se da el tratamiento sustitutivo con la T4 o la mezcla de T4 y T3. Fíjense en la siguiente, es indispensable para terminar, para avanzar y terminar el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central. Y eso es indispensable, por ello, ¿verdad? Que a los niños recién nacidos, dentro de sus pruebas de tamizaje neonatal, se les identifique su concentración de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque si el niño tuviera agenesia tiroidea, quiere decir no se formó, o una tiroides atrófica, o sea, no va a funcionar bien, ¿verdad? Una tiroides ectópica, recuérdense que el tejido tiroideo en histología aprendieron, va de la base de la lengua a la cara anterior del cuello, donde se localiza a través de un conducto que se llama el conducto tirogloso, y a veces ese conducto tiene estrecheces, el tejido se queda ahí y la glándula, ¿verdad?, ectópica es atrófica. Va a tener hipotiroidismo. A veces son errores genéticos de la ausencia de una enzima. Imagínense que no se exprese en la célula folicular la TPO, la tiroperoxidasa. Pues claro que no va a haber síntesis de hormona tiroidea. Y todo eso es grave. El niño nace bien porque mientras era feto, la mamá a través de la placenta pues le comparte las hormonas, pero a partir del nacimiento queda desprotegido. Y entonces ustedes vean, en pediatría lo van a ver, ¿verdad? Dentro del tamizaje neonatal están las pruebas de función, el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque es muy grave. Así como el retraso del crecimiento es reversible, las alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central no, son permanentes. Y esas alteraciones hacen que si no se trata el niño en un corto plazo es menos de 10 semanas de nacido, o sea, 2 meses, ¿sí? El niño va a quedar con hipoplasia neuronal y eso es irreversible. Va a tener falta de mielinización de los axones, va a haber inclusive una reducción importante en el establecimiento de la sinapsis, va a haber hipovascularidad del encéfalo. Y decíamos lo terrible es que eso sí es irreversible. Por eso los médicos, ¿verdad? Entre un recién nacido estamos obligados a descartar el hipotiroidismo neonatal. ¿Por qué? Porque si se identifica, se debe de instalar el tratamiento desde, ¿verdad?, esa época tan temprana para evitar el retraso mental que es irreversible. El del crecimiento, recuerden que sí se recupera, este no, ¿sí? ¿Cómo se detecta en la clínica? Pues los niños, ¿verdad?
de por sí que los recién nacidos, su control de temperatura no es bueno, ¿verdad? Pues estos niños tienden a hipotermia porque su metabolismo está bajo. Son niños que si de por sí duermen mucho, estos se la pasan prácticamente todo el tiempo durmiendo. Son niños que sus reflejos normales, la succión, el reflejo de prensión, que cuando le ponemos algo aprieta su manita, todos los reflejos están disminuidos. Y eso, imagínense, está con la lactancia materna o con la lactancia artificial y buena parte de su leche se les pierde porque el reflejo de deglución está también débil. Son niños con estreñimiento. Muchos de ellos nacen con hernia umbilical. Esa es otra cuestión que también hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Muy bien, en el adulto, bueno, el adulto ya no va a tener el retraso mental. Si el hipotiroidismo es del adulto, bueno, pues ya se desarrolló el encéfalo, pero va a tener lentitud de todas las funciones cognitivas. Va a haber hipoexcitabilidad neuronal, y entonces el paciente está con somnolencia, con letargia. Letargia quiere decir se mueve lento, letargia mental. Todas las operaciones cognitivas, ¿verdad? Le cuestan mucho trabajo. También va a tener intolerancia al frío. Son personas que siempre tienen que andar cubiertas con un suéter o con algún saco, con algún tipo de ropa cubridora, ¿verdad? Son también adultos que desarrollan estreñimiento. Y luego en los adultos, igual que en los niños su llanto es disfónico. Se oye como un llanto ronco. En los adultos la voz es disfónica, ¿sí? Su piel es seca. Todos esos datos. Si les tomamos la frecuencia cardíaca, en el hipotiroidismo siempre va a haber bradicardia. ¿Por qué? Porque el hipometabolismo pues hace que no necesite o que necesite menos flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces tenemos todas esas cuestiones. Aquí tenemos cómo se regula la hormona tiroidea, acuérdense, por el eje hipotálamo con TRH, la adenohipófisis con la TSH, y la adenohipófisis al recibir esta hormona tiene dos respuestas. La normal, ves que solo, ¿verdad?, aumente síntesis y secreción de T3 y T4, pero si la TSH se secreta en exceso por un adenoma hipofisario, la glándula va a desarrollar también crecimiento, hipertrofia, como dice ahí, y acuérdense que a la glándula crecida se le llama bocio. Bocio significa glándula, inclusive visible, ¿verdad?, crecida. Muy bien, jóvenes. Esta pues es la misma, ¿verdad? Cómo se libera. Y aquí están las aplicaciones clínicas a las que quería yo llegar. Esta figura ya la habían visto ustedes bien en el libro, ¿verdad? Es una mujer porque las enfermedades tiroideas son de 7 a 8 veces más comunes en la mujer que en los hombres. Y entonces aquí tenemos que el hipertiroidismo y las enfermedades tiroideas en sí son la segunda causa de endocrinopatía, porque la más común pues es diabetes, ya lo sabemos. La segunda es, ¿verdad?, las enfermedades tiroideas, hiper e hipotiroidismo, las tiroiditis, menos frecuentemente el cáncer, pero también el cáncer tiroideo hay que tomarlo en cuenta. Y entonces esta persona que vemos en la foto, pues reúne las características de la causa más común de hipertiroidismo en el adulto, ¿verdad? Seguramente ella empezó su enfermedad cuando era un adulto joven, que es la enfermedad de Graves. A veces nada más le decimos así, pero en realidad el nombre completo es Graves-Basedow, porque ellos la describieron. Es una enfermedad autoinmune, como viene ahí en el recuadro, y consiste en que el sistema inmunológico va a desconocer a la célula folicular tiroidea y va a formar los linfocitos B, van a formar células plasmáticas que van a secretar un anticuerpo antitiroideo, que específicamente en esta enfermedad se llaman TSI, como lo vemos ahí. Significa inmunoglobulinas estimulantes de la glándula tiroides. Eso es lo que significa. Actúan como si fuera la TSH, pero con una potencia 4 veces mayor. Y entonces vean en el cuello de esta persona, en esa fotografía, se le ve
Se le ve el bocio ahí, se ve el abultamiento de la glándula. Toda crece, es un bocio difuso, ¿sí? ¿Y qué otra causa pudiera ser de hipertiroidismo? Pues que en lugar de que fuera Graves y que produjera un bocio difuso, la glándula desarrollara un adenoma único, un nódulo tiroideo, como se le llama, o múltiples. Esto es lo que quería yo enseñarles porque no nos dio tiempo de verlos la vez pasada, ¿verdad? No traía yo esta diapositiva. Y entonces vean cómo el diagnóstico, ¿verdad? De hipertiroidismo, igual de que cualquier padecimiento, primero es clínico. Pues si yo ya veo a una persona que si es con cuello delgado, se le va a ver el abultamiento, ¿verdad? De la glándula, digo, tiene bocio. Claro que el bocio puede ser con hipertiroidismo o con hipotiroidismo. La causa más común de bocio con hipotiroidismo es un consumo bajo de yodo, que ahorita eso es muy raro, pero pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Entonces, si vemos a esta persona con su bocio y la vemos con intolerancia al calor, la vemos muy inquieta, nos dice que no duerme bien, que tiene insomnio, ¿verdad? Y además le vemos el exoftalmos como ella. Eso es un cuadro típico de enfermedad de Graves. ¿Cómo lo vamos a confirmar? En laboratorio clínico, pues vamos a medir en el perfil tiroideo las hormonas y todas van a estar altas, la T4, la T3, totales y libres. ¿Qué es eso de totales y libres? Me voy a regresar porque esto es importante, jóvenes. Aquí, del lado izquierdo de la figura. Eso es importante. Cuando nuestro organismo necesita la acción de las hormonas se tienen que secretar. Como están almacenadas en el coloide tiroideo, dentro formando parte de la molécula de la tiroglobulina, entonces, pues las hormonas se van a secretar por un mecanismo, primero de endocitosis, de pinocitosis, y se engloban pequeñas cantidades del coloide, así como se ve en la figura. Y del lado basal, pues esas vesículas endocíticas, pinocíticas, pues van a ser liberadas a los capilares que están en el borde basal. Ahí hay enzimas proteolíticas y lo único que pasa a la circulación no es la tiroglobulina con todo, con las yodotirosinas y con las hormonas tiroideas. Las proteasas lo único que liberan son las hormonas tiroideas. La RT3, acuérdense que es inerte. ¿Y cuál? Pues ahí vemos, ¿verdad? 93% de todo lo que secreta la glándula tiroides es T4. 7% es T3. Eso viene ahí en el capítulo de Guyton. Y luego fíjense qué hacen las hormonas tiroideas, cómo se transportan. Y ahí vemos que se transportan de dos formas. Se transportan unidas a proteínas la mayor parte, jóvenes, la mayor parte. ¿Por qué la mayor parte? Ya no lo pusimos ahí, porque vean la parte o la fracción, como se le llama, de hormona que circula libre. Libre quiere decir así, sin que esté unida a proteínas. Cuando se unen a proteínas, la proteína más abundante que fija hormonas tiroideas es una globulina y el nombre que recibe es TBG. Están las iniciales en inglés, ¿verdad? Hay una prealbúmina y una albúmina. La más importante es la TBG. Y fíjense, si yo quisiera saber, bueno, ¿y qué porcentaje de T4 va unida a proteínas? Pues vean lo que queda de fracción libre. Y de fracción libre de T4 solo es el 0.03%. Eso quiere decir que el 99 punto qué, del 100% de T4, que es entre 5 y 12 microgramos por decilitro, el 99.97% va o queda, ¿verdad?, unido a proteínas. Y la fracción libre solo es el 0.03. ¿Por qué es importante eso? Para la T3 vean, ¿verdad? Vean la diferencia. También es muy poca. Eso quiere decir que el 99.7% va unida a proteínas y libre solo el 0.3%. Y estas son cifras dentro de un rango, ¿verdad?
es una aproximación. Bueno, es importante esto, jóvenes, porque las hormonas que pueden actuar, que actúan, que ejercen sus acciones, es solo la fracción libre. La fracción proteica es como un almacén para que de ahí se libere y constituya la fracción libre, pero la fracción libre siempre es muy baja. Por eso cuando hacemos diagnóstico de estas patologías, el laboratorio en el perfil tiroideo nos va a medir T4, T3 totales, T4, T3 libres. Luego nos mide una prueba que se llama el índice de T4 libre. Todo lo pone en inglés, entonces se lee el FT4L, índice, ¿verdad? De T4 libre, T4L. Luego también podemos pedir anticuerpos antitiroideos, jóvenes. Esos anticuerpos antitiroideos, los TSI, se pueden medir. Si yo encuentro esas pruebas, ¿verdad? Pues es con esos resultados. También puedo confirmar mi diagnóstico con un estudio de imagen. Y el estudio de imagen, ahí lo tenemos, es la gammagrafía tiroidea, el gamagrama. Entonces al paciente se le da una dosis de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, de yodo radioactivo, yodo 131 o yodo 123. Son los isótopos que se emplean, 131 o 123. Y entonces vean las imágenes. Aquí está muy bien representado. El tiroides normal pues capta una cantidad normal y fíjense el tamaño de los lóbulos, ¿verdad? El istmo pues capta menos, es más pequeño. Vean en la enfermedad de Graves, la glándula está crecida al triple o al cuádruple, ¿verdad? Y está captando más. Entonces esa imagen, ¿verdad? Me confirma que glándula crecida es un bocio. Está captando más yodo, es un bocio con hipertiroidismo. Eso es la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué puede suceder también? Que haya un solo adenoma y nada más el adenoma es el que está hiperfuncionando y el resto de la glándula está inhibido. Es la imagen de la derecha. Es un adenoma tiroideo. Cuando se le llama tóxico, lo que significa es que es un nódulo y con hipertiroidismo. Eso es lo que significa tóxico. O puede ser la tercera imagen, que sea un bocio multinodular. Entonces, vean de vuelta la glándula crecida, pero observen la diferencia entre enfermedad de Graves, que es un bocio difuso, todos los folículos están hiperactivos captando el yodo, y acá la imagen del multinodular, que son múltiples nódulos. Esa es la enfermedad, esa es otra enfermedad, ¿verdad? Y finalmente, lo que habíamos señalado, ¿cómo se trata el hipertiroidismo? Pues hay tratamiento médico, es la primera opción. Los medicamentos se llaman antitiroideos. Y esos tres que tenemos ahí, entre paréntesis, son los más usados. El metimazol, que farmacológicamente, más bien comercialmente, se le denomina el tapazol. El carbimazol, el PTU son iniciales, es el propiltiouracilo, propiltiouracilo. ¿Cómo se da el tratamiento? En ciclos, ¿verdad? Se da la dosis farmacológica y se puede dar un ciclo de 6 a 18 meses, o sea, de medio año a año y medio. En ese tiempo se suspende el tratamiento porque estos medicamentos no pueden darse de por vida. Estos medicamentos afectan la hematopoiesis, por eso se tiene que estar checando al paciente con una biometría hemática, ¿verdad? Y afecta sobre todo a los leucocitos. Entonces, se tiene que ver que no haya una afectación importante, porque si la hay, la dosis se tiene que reducir o cambiar a otro preparado. Si recidiva, es decir, si regresa la enfermedad, se puede dar un segundo tratamiento. Pero si vuelve a haber recidiva, ya hay que pensar en las otras opciones. Y una de ellas, ¿verdad? Que inclusive a veces muchos médicos la tienen como primera opción, es el yodo radioactivo, el radioyodo, que son esos isótopos, el 131, el 123. Y se da una dosis única de 5 milicuries. Ahí salió mal el símbolo de milicuries, es una I. Y el efecto secundario del radioyodo es que pues no sabemos qué tanta glándula, qué tantos folículos se van a destruir.
y a veces sucede que se destruyen todos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que curamos el hipertiroidismo, pero el paciente queda con hipotiroidismo permanente. Y bueno, en endocrinología hay una premisa. La premisa es que es más fácil dar tratamiento sustitutivo, como es este caso, ¿verdad? Si se le da el radioyodo, el paciente se cura del hipertiroidismo, pero va a quedar con hipotiroidismo como efecto secundario. Entonces le damos tratamiento sustitutivo con T4 o la mezcla de T4 con T3. En otras ocasiones, ¿verdad? Si, por ejemplo, la afectación de los leucocitos es importante, entonces, con los antitiroideos se puede optar por la cirugía. Si el bocio es multinodular, generalmente es muy grande, y entonces puedo llegar a producir síntomas compresivos, imagínense, a la vía respiratoria, disfagia, disnea, puede estar afectando a los nervios laringeos recurrentes, y entonces se prefiere la cirugía. Y el tratamiento ideal sería una tiroidectomía subtotal, dejando una porción de un lóbulo. ¿Para qué? Para que el paciente quede con la función tiroidea normal. A veces, ¿verdad? De todas maneras, aunque se deje un remanente de tejido, se desarrolla el hipotiroidismo. No se diga cuando la tiroidectomía es total, ¿verdad? Y en ese caso, aquí es donde quiero enlazar. Se tiene que dar el tratamiento sustitutivo, también igual que el radioyodo. Pero, ¿cuál es el problema de la tiroidectomía total, jóvenes? Que se quitan también, ¿verdad? No de manera intencional, pero porque están formando parte del tejido a las glándulas paratiroides. Y entonces la tiroidectomía total es la causa número 1 de hipoparatiroidismo. Fíjense. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque en un par de días, en 2 a 3 días, el paciente que le quitamos la glándula va a tener manifestaciones severas de hipoparatiroidismo, de hipocalcemia. Aparte el hipotiroidismo va a tardar en manifestarse, porque acuérdense que hay una reserva, ¿verdad? Reserva de acción de las hormonas. Las hormonas tiroideas tienen acciones que duran mínimo alrededor de unos 10 días, 15 días, pero la paratormona no. Si las glándulas se retiran, al día siguiente empieza el calcio a bajar, y cuando llegue el calcio a bajar a menos de 8 miligramos, que llegue a 7, que llegue a 6, las manifestaciones de la hipocalcemia son muy severas. Empieza a haber las parestesias, el adormecimiento de la boca, el entumecimiento de las manos, se empieza a hacer el espasmo de lo que es el signo de Trousseau, ¿verdad? La tetania por hipocalcemia, que es importante, ¿verdad? Y que con eso vamos a terminar. El hipoparatiroidismo, jóvenes, pues el hipotiroidismo, acuérdense que la causa más común es también autoinmune, es la tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Y aquí es la causa del adulto, porque en el niño la causa más común, ya la tenemos ahí puesta, ya la habíamos mencionado, es que no se desarrolle la glándula tiroides, la genesia, o puede ser la atrofia o la ausencia congénita de un sistema enzimático, ¿verdad? La TPO. Y entonces el cuadro clínico, acuérdense que si es en el adulto, se va a desarrollar esta facies, que es el mixedema. El mixedema. ¿Por qué se desarrolla eso? No se sabe. Lo que sí se sabe es que en los tejidos blandos de la cara, los párpados, en las cuerdas bucales, en el pericardio, en la cavidad pleural, en la cavidad peritoneal, en la laringe, se van depositando mucopolisacáridos que absorben agua y van generando ese aspecto como de edema, como de, la gente dice, cara hinchada, ¿verdad? Y esa es la facies del edema. Y entonces los pacientes empiezan a aumentar de peso porque los signos y síntomas ahora son de hipometabolismo, ¿verdad? Y ese hipometabolismo les hace ganar peso, aunque coman lo normal. Luego la hipotermia.
La bradicardia, la que ya decíamos, letargia física, mental, les cuesta muchísimo trabajo hacer sus actividades cotidianas a las personas con hipotiroidismo. La somnolencia, son pacientes que duermen, pues son adultos y duermen 12 horas al día, a veces más. El estreñimiento, la esterilidad, acuérdense que también el hipotiroidismo es causa de esterilidad. El aumento de los lípidos, y ese es un foco rojo. Si una persona tiene hipercolesterolemia, hay que checarle su perfil tiroideo, porque a lo mejor el aumento del colesterol es por hipotiroidismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues aquí lo tenemos también. Las hormonas tiroideas bajas, la TSH alta en lugar de inhibida, o sea, es todo lo contrario al hipertiroidismo. Y los anticuerpos antitiroideos, ¿verdad? Que son estos que destruyen a la célula folicular, destruyen, ahí faltaron los antimicrosomales, ¿verdad? Que destruyen materialmente, atrofian a la célula folicular, a la enzima, al sistema enzimático de la TPO y a la tiroglobulina, ¿verdad? Y el tratamiento, como lo dijimos, sustitutivo con hormonas tiroideas, la T4, que es la que se debe de dar, y la mezcla puede ser también de T4 con T3. Y aquí, ¿verdad? Es se vio, pero esto es lo que íbamos a tener que revisar, ¿verdad? Que les decía yo que es importante que lo vieran porque son la segunda enfermedad más frecuente. Del cáncer, quizá lo que tenemos que tomar en cuenta, y sí hay que tomarlo en cuenta, jóvenes, es que hay 4 variedades de cáncer tiroideo. Y esas 4 variedades de cáncer tiroideo van siendo progresivamente más malignas, de tal manera que el cáncer menos maligno tiroideo es el llamado papilar. Enseguida sería el que por su tipo, ¿verdad? Histológico se le llama folicular. Esos dos cánceres son diferenciados, se forman de las células foliculares. El tercer cáncer es el medular. Y este ya es un cáncer que se forma sobre todo a partir de las células parafoliculares, fíjense, el medular, cáncer medular. Y esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la célula parafolicular es la que sintetiza y secreta la calcitonina. Y entonces, cuando nosotros tenemos un nivel de calcitonina elevado, es un marcador tumoral de cáncer medular de tiroides. Este es un tumor muy activo, produce muchos marcadores, pero entre ellos la calcitonina es su principal marcador. Y finalmente, jóvenes, el cáncer que se llama anaplásico de tiroides. Y yo creo que a lo mejor en histología ustedes pudieron ver, ¿verdad? Que cuando un cáncer tiene esta estirpe celular, es un anaplásico, no se sabe de dónde se originó. Y esos son los cánceres más agresivos. La sobrevida, jóvenes, de los pacientes con cáncer anaplásico, ¿verdad? Es muy breve, es de pocos meses. Es un cáncer, un tumor que crece, que llega a alcanzar aquí el tamaño como de una toronja grande, un melón. Es un tumor que llega a ulcerar la piel, que obviamente a veces la cirugía se hace solo para aliviarle al paciente eh, la compresión de la tráquea, de la laringe, y que no muera el paciente por asfixia. Es un cáncer muy maligno, metastatiza por sangre, metastatiza por vía linfática y la sobrevida es muy, muy pobre, ¿verdad? En estos pacientes. Este, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo con esto que ya les completé, ¿verdad? De tiroides, que me hacía falta darles a conocer estos datos. ¿Por qué? Porque los van a ocupar, ¿verdad? Esto que vimos, el énfasis que vimos de la fracción libre, la fracción proteica, para el diagnóstico de las alteraciones tiroideas, ¿verdad? Y esto que vimos de los estudios de laboratorio y de imagen para confirmar los diagnósticos apoyados en la clínica. Las opciones del tratamiento
porque son padecimientos jóvenes que ustedes como médicos generales los pueden tratar, ¿verdad? Claro que hay una especialidad médica que es la endocrinología, ¿verdad? Pero conociendo bien estos padecimientos como médico general, como médico familiar, es obligación saber tratar. De aquí en adelante, pues lo único que van a ver, no sé si el tema, no recuerdo si el tema de hormonas lo tengan en farmacología, para ver presentaciones clínicas, ¿verdad? Algunos nombres farmacológicos como el Eutirox o el Novotiral. Es muy común. A mí me gustaría inclusive que alguien de ustedes nos comentara si alguien de sus pacientes, perdón, no, de alguien de sus familiares o vecinos o conocidos saben, ¿verdad?, que son hipotiroideos y tienen que estar tomando las hormonas tiroideas. Estos preparados, ¿verdad?, de Eutirox, Novotiral, son, dijéramos, los más frecuentes. O al revés, ¿verdad? Son hipertiroideos y les tienen que dar el antitiroideo que ya mencionamos, o inclusive los tuvieron que darles el yodo radioactivo y desarrollaron hipotiroidismo, o los tuvieron que operar y desarrollaron hipotiroidismo. ¿Alguien de ustedes conoce alguna experiencia de este tipo que nos la pueda comentar? ¿No? ¿Nadie conoce ningún paciente, ninguna persona que tenga alguna enfermedad tiroidea? No tengo mensaje, pero no sé si me están escuchando bien, jóvenes. Sí, la escucho, doctora. Ah, muy bien, gracias, Javier. Bueno, pues si no tiene ningún conocido, familiar o vecino, amistad, ¿verdad? Seguramente en su práctica médica, cuando ahora entren a clínica, lo van a ver, es muy común. Acuérdense, diabetes, la enfermedad más frecuente, pero enfermedades tiroideas son las más frecuentes. La enfermedad tiroidea que muchas veces pasa desapercibida es la tiroiditis. ¿Por qué la tiroiditis? Porque da un cuadro clínico, la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, da un cuadro clínico como si fuera un cuadro de vías respiratorias altas. Eso quiere decir con dolor, ¿verdad? Con algo de febrícula, ni siquiera una fiebre alta, malestar general. Y a veces la gente dice, bueno, pues me enfermé de la garganta. Y resulta que era o tuvo el cuadro de tiroiditis de Hashimoto y va a pasar desapercibido y a lo largo de varios años va a empezar la persona a manifestar el hipotiroidismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se produce de inmediato el hipotiroidismo como en el caso de la cirugía, sino que es progresivo. Los anticuerpos van a estar destruyendo progresivamente a, ¿verdad?, la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, así es como ocurre. Bueno, para terminar esta clase, recuérdense que esto ya lo vimos ayer. Yo aquí solo les voy a enseñar también dos diapositivas. En esta la vimos, que es la anatomía, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Que también
Muy bien, jóvenes. Entonces, les vuelvo a compartir el programa. Les comparto la figura. Ajá. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí está. ¿Ven bien la imagen? Sí, doctora, sí la vemos. Gracias, Daniel, gracias. Entonces, decíamos, aquí les voy a compartir esta imagen porque la anterior que les presenté, la que trae Guyton, es una figura, es decir, un dibujo. Esta es una imagen histológica, ¿verdad? Entonces, es una fotografía, pues una fotomicrografía, como hemos dicho, y es para que veamos cómo se distinguen muy bien en las glándulas paratiroides. Las que están con citoplasma claro más chiquitas son las principales, las que sintetizan y secretan la paratormona. Las que están de color citoplasma más abundante, más grande, de color como moteado gris, esas son las oxífilas, que recuerden que decíamos se consideran que pueden ser células principales que ya son antiguas, que han dejado de ser secretoras, pero que ahí permanecen, ¿sí? Esa es una de las diapositivas que no les había pasado. En donde tenemos esta imagen, ahí está la referencia en el libro de Gannon, ¿sí? En el libro de fisiología de Gannon. Y luego aquí tenemos cuál es el mecanismo de acción. La paratormona es también una hormona de estructura peptídica. Es un polipéptido, de hecho, de 84 aminoácidos, ¿sí? Y como tal, pues su receptor es un receptor que está en la membrana, ¿verdad? Y actúa a través de segundo mensajero. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que el segundo mensajero va a poder ser tanto el AMP cíclico como la vía de los fosfoinositoles. ¿Por qué? Porque va a estar relacionada con, ¿verdad? El metabolismo del calcio. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta figura, ¿verdad? Es un receptor de membrana y la paratormona, aquí no lo dice, pero más adelante tenemos una estructura, aquí se las voy a presentar, ahí está la estructura, ¿verdad? Es una hormona, si ustedes ven ahí el número 80, todavía le faltan 4 aminoácidos más. Y esta imagen es importante porque sucede que hay otros péptidos que se producen y por eso se llaman homólogos. Es un péptido similar, ¿verdad?, al receptor y a la paratormona. Y una cuestión importante es lo que está en el recuadro. Fíjense cómo ahí está el número 30 y todavía están otros 4 aminoácidos dentro del recuadro. Y sucede que de los 84 aminoácidos, se ha visto que los 34 primeros, esas son las cuestiones de bioquímica, los 34 primeros son los que ejercen los efectos de la paratormona, ¿verdad? La hormona completa tiene 84, pero los 34 primeros son los que ejercen el efecto de la paratormona, ¿sí? Y bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Aquí es solo, ¿verdad?, alguna cuestión complementaria, porque solo les había mostrado lo que es ¿cómo se llama? La figura de Guyton, ¿sí? Aquí tenemos que habíamos dicho, en todo el cuerpo llega a haber hasta 1 kilo o un poquito más de calcio, sin lugar a dudas, muy abundante el calcio, sobre todo en donde, pues en el esqueleto, en los huesos, ¿verdad? En el mineral óseo, formando estos cristales de hidroxiapatita. Más del 99% de ese kilogramo está en nuestros huesos. Para 2 fines, jóvenes. El mineral óseo tiene 2 fines. Uno, ¿verdad? Darle la firmeza que deben de tener nuestros huesos, ¿verdad? Mineralizarlo, es decir, darle la firmeza estructural. Y el otro, porque es una fuente de almacenamiento de calcio para que cuando el organismo lo necesite pueda salir calcio de ahí al plasma. Otro lugar es que encontramos calcio dentro de las células, ¿verdad? En el líquido intracelular, en los organelos, ¿verdad? Acuérdense, las cisternas del retículo sarcoplásmico pues son almacenes de calcio, pero solo representa el 1%. Y fíjense el calcio del plasma, bueno, del líquido extracelular, porque el intersticial también tiene,
el 0.1%. Y ahí ustedes completen, porque eso fue algo que tuvimos que aprender desde la unidad 1 del programa. ¿Cuál es la calcemia normal? Yo ahí solo les puse, ¿verdad? Las unidades, miligramos sobre decilitro. Muchas veces los laboratorios así nos la reportan. O miliequivalentes sobre litro. O milimoles sobre litro, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos la necesidad de conocer cuál es ese valor de la calcemia, ¿verdad? Si ustedes son observadores, pues esta figura les está dando la concentración en milimoles por litro. Solo basta sumar, ¿verdad? Lo que dice ahí, 1.2, que es el 50%, que es el calcio libre, el calcio ionizado, ¿verdad? 1.2. Luego el calcio unido a proteínas es 1 milimol. Y luego el calcio unido a otros compuestos, ¿verdad? Es el 0.2. Entonces, si lo sumamos, pues en milimoles nos da, ¿cuánto? En milimoles. Si sumamos esos tres. 2. ¿Qué es? A ver, véanlo. 2.4. 4. 2.4. Claro, ¿verdad? Ese 2.4, pues hay que verlo en miliequivalentes, ¿verdad? Y en mil equivalentes, pues acuérdense que ahí se toma en cuenta que hay dos, dijéramos, otras dos formas, en miligramos sobre decilitro. Vámonos con el calcio ionizado, el libre, porque es el que participa en múltiples funciones. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La coagulación sanguínea es el factor 4 con número romano. Participa en varios pasos de la coagulación sanguínea. En la exocitosis, que es el mecanismo de liberación de neurotransmisores y hormonas. Para la contracción muscular, y si es el calcio del plasma, el extracelular, es la del músculo liso y la del miocardio. Recuerden, ¿por qué? Porque músculo liso no tiene cisternas y porque miocardio solo tiene una. Entonces ya vimos que la fuente de calcio extracelular es muy importante. Y ese calcio es el que es regulado, ¿verdad? Por la paratormona, la calcitonina y la vitamina D3. Igual que los fosfatos, ¿verdad? Igual que los fosfatos son regulados también por estas hormonas. Aquí es lo que decíamos, igual, ¿verdad? El calcio, igual que el yodo, igual que el fósforo, ingresa por la dieta, se absorbe en sistema digestivo, se deposita la mayor parte. Miren ahí en el hueso, dice 1 millón de miligramos, pues claro que es 1 kilo, ¿verdad? Es 1 kilo. Se filtra en la nefrona, pero se reabsorbe la mayor parte, ¿verdad? Muy bien. Y luego, jóvenes, aquí tenemos las acciones. ¿Las acciones de quién? De estas hormonas. La síntesis, pues es la síntesis de la paratormona. Como es una proteína, pues es la síntesis proteica. Y acuérdense que la unidad 1 dijimos, se sintetiza primero como un precursor. La pre-pro-paratormona tiene más de 100 aminoácidos. Luego la pro-paratormona ya va perdiendo aminoácidos hasta que queda completamente ya la paratormona como tal con sus 84 aminoácidos que vimos la figura hace rato, ¿sí? ¿Cuándo se va a secretar? Bueno, esta es una hormona que su mecanismo de regulación es a través de la calcemia. Y eso es lo que me da esta figura, ¿verdad? Si la hormona, vean las acciones, ya las habíamos visto, en riñones va a reabsorber el calcio y por lo tanto, ¿verdad? La excreción de calcio en la orina va a bajar. ¿Y qué otra cosa? Si se reabsorbe el calcio, va a pasar al plasma. ¿Qué va a hacer también en riñones? Activar a la 1-alfa hidroxilasa. Y esa es la que va a formar a la forma activa de la vitamina D3, la 1,25 de hidroxi-D3. Y esa hace que aumente la absorción del calcio a nivel intestinal. Y eso es sobre riñones. Eso quiere decir que sobre riñones y de manera indirecta a través de la vitamina D3 sobre intestino, pues la paratormona tiende a tener efecto hipercalcemiante, o sea, sube la calcemia. Fíjense sobre hueso,
aumenta la función de los osteoclastos, ya lo habíamos visto, la resorción. Ahí dice reabsorción, es un error en ese esquema, no es reabsorción, es resorción ósea, es la función de los osteoclastos. Y entonces en sí lo que podemos decir ahí, acciones, las acabamos de decir, ¿verdad? Aumenta reabsorción de calcio, aumenta la formación activa a la 1-alfa-hidroxilasa para que se forme la 1,25-dihidroxi-D3 y el intestino absorba más calcio. ¿Por qué? Porque esta vitamina, ¿verdad?, se necesita para que absorbamos el calcio en el intestino. Y en el hueso aumenta la actividad y el número de los osteoclastos, aumenta la resorción. Entonces el efecto es hipercalcemiante. Por eso en esta figura, si ven al principio, dice, ¿cuándo va a aumentar la secreción? Pues cuando haya hipocalcemia. Y claro, si una persona tiene hipercalcemia, pues la paratormona se inhibe. Recuerden que son mecanismos, se puede decir, de retroacción negativa, como los conocimos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la calcitonina? Es la hormona contraria. Aquí tómenlo como insulina y glucagón. La insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante. Aquí es igual. Paratormona es hipercalcemia, calcitonina es hipocalcemia. ¿Cómo baja la calcitonina el calcio? Pues porque las acciones son distintas. En lugar de reabsorber calcio en riñón, ¿verdad?, disminuye la reabsorción de calcio. Y en lugar de estimular la resorción de los osteoclastos, que ese es el principal efecto, inhibe a los osteoclastos. Y entonces eso hace, ¿verdad?, que disminuya el aporte de calcio, ¿sí? Y también es regulada por la calcemia, de tal manera que ahí tenemos ese paralelismo. Si tengo hipocalcemia, quien se secreta es la paratormona. Si tengo hipercalcemia, quien se secreta es la calcitonina. Y obviamente lo contrario es valedero, ¿sí? Todo está en relación al efecto que tiene cada hormona. Aquí está, ¿verdad?, este recordatorio de la estructura del hueso, ¿verdad? Nuestros huesos largos tienen hueso compacto, pero también tienen hueso esponjoso o trabecular. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Del lado derecho, pues tenemos a los osteoclastos, ¿verdad? Como ellos tienen múltiples lisosomas, claro, mitocondrias y todo lo demás, y ellos van a liberar enzimas que van a degradar el mineral óseo para proporcionar calcio al plasma. Y luego vendrían los osteocitos, los osteoblastos, que son los que van a rellenar esas cavidades resortivas con nuevo mineral óseo. Ahí está esta figura, ¿verdad? Ahí la tienen, es en su capítulo 79, guión 5, ¿verdad? Aunque creo que en ustedes es el 80, ya me acordé porque es la edición en español, ¿verdad? Y ahí es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué hace? Y finalmente, jóvenes, esta es otra, sí, aquí está, miren, esta figura está sacada de su libro, es el capítulo 80, ¿verdad? Todas las figuras son del capítulo 80. Entonces ahí está, ¿verdad? La paratormona sobre el hueso estimula resorción ósea y por lo tanto proporciona calcio al plasma. En riñón ahí está, forma la 1,25-dihidroxicólicalciferol, aumenta la reabsorción de calcio, pero también la otra función es importante. La paratormona disminuye la reabsorción del fosfato y entonces el fosfato se elimina por la orina, el calcio disminuye su eliminación por la orina. Y ahí está la acción sobre intestino, ¿verdad? Ahí es donde tenemos. Y en estos cuadros ustedes pueden ver cómo el efecto final de la paratormona es producir hipercalcemia con hipofosfatemia. Y la calcitonina, en lugar de producir hipercalcemia, produce hipocalcemia. Y aquí sacamos la aplicación clínica. La calcitonina, una aplicación clínica es que se usa para los pacientes que tienen hipercalcemia. Hipercalcemia. También se utiliza para los pacientes, ¿verdad?, que tienen una actividad de resorción ósea muy alta, como en los pacientes que tienen osteoporosis.
¿verdad? Los pacientes, por ejemplo, las mujeres en la etapa del climaterio y la menopausia. Entonces, una forma de tratamiento es darles calcitonina para que no sigan perdiendo mineral óseo. Y esa es la aplicación clínica, jóvenes, con la cual terminamos esta clase, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Esta es la vitamina D3, pero esta ya la habíamos visto. Y aquí, ¿verdad? Esta es la aplicación clínica. Fíjense cómo son las curvas, ¿verdad? De la densidad mineral ósea a lo largo de la vida. Ustedes pues están en el inicio, están en la fase uno o por supuesto tienen una densidad mineral normal, ¿verdad? Tienen una remodelación ósea normal, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a la tercera edad, a los 60 años en adelante? Vean, ¿verdad? Por supuesto que entramos a la fase 2 y hay una pérdida rápida que en las mujeres es acelerada por el hipoestrogenismo de la menopausia y el climaterio. Y entonces se desarrolla osteopenia, se desarrolla osteoporosis. Vean cómo el calcio ya no es el kilogramo que tenemos, va disminuyendo, ¿verdad? Y eso lleva a fractura patológica. Es una fractura que con cualquier caída o cualquier golpe el hueso se fractura. Es más, en las mujeres, también en los hombres, pero más en las mujeres, dar un paso les puede fracturar. La fractura intertrocanteria, si se acuerdan, ¿verdad?, de la anatomía del fémur. La fractura intertrocanteria obviamente separa la cabeza del fémur de la diáfisis. Requiere un reemplazo de eso, ¿verdad? Y miren, para terminar, cómo se ve. Esto quería enseñarles porque esto también, ¿verdad? Son imágenes reales. Aquí tenemos como un hueso esponjoso trabecular del lado izquierdo es normal, sin osteopenia, sin osteoporosis. Vean del lado derecho, pues por eso se fractura. Esa zona de la cabeza del fémur, vean, pierde una cantidad de mineral, ¿verdad? Increíble. Y las fracturas más importantes o más frecuentes, ahí lo tenemos, ¿verdad? Es la de cadera, que es la del cuello de fémur, o la de coles, que es la de la muñeca, ¿verdad? Y otras causas también de la osteopenia y osteoporosis para que lo tomen en cuenta en los adultos y cuiden a sus papás, a sus abuelos, es la inactividad, ¿verdad? Porque a medida que avanzamos en edad hacemos menos actividad física, menos nos movemos. La desnutrición, uno empieza a comer menos y sobre todo, ¿verdad? Una dieta mal balanceada. Y claro, la falta de vitamina C, porque la vitamina C se necesita, ¿verdad?, para muchas funciones, entre ellas mantener una buena salud ósea. Y enfermedades como el síndrome de Cushing, porque el exceso de cortisol degrada mucho el mineral óseo y produce osteoporosis, el exceso de cortisol del síndrome de Cushing. Pues con esto, jóvenes, terminamos. Las dos patologías de paratiroides, ¿verdad? Son igual que en el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo. ¿Qué lo provoca? El desarrollo de un nódulo o una hipertrofia en una glándula o en las cuatro. Y entonces estos pacientes, sus síntomas van a ser no tanto por la glándula, sino por la hipercalcemia. La hipercalcemia. Entonces les da debilidad muscular, pueden caer en parálisis, tienen dolores abdominales, ¿verdad? Por espasmo, estreñimiento severo, crisis hipertensiva y fíjense, el hiperparatiroidismo es causa de osteoporosis porque hay un exceso de paratormona. Se forman hasta quistes en los huesos y por supuesto que eso provoca fracturas con una alta incidencia, múltiples, y litiasis, que son los cálculos renales. Entonces, una persona que tenga fracturas de repetición, que tenga cálculos, ¿verdad? Tenemos que sospechar que es un hiperparatiroidismo, ¿sí? El hipoparatiroidismo ya lo señalamos, con esto terminamos. Es el posquirúrgico después de tiroidectomía total. Y eso tenemos que avisárselo al paciente y decirle que le vamos a dar el tratamiento que es con calcio, ¿verdad? En el hiperparatiroidismo es el control de la hipercalcemia, que muchas veces es forzar diuresis, hidratación y diuresis para eliminar el calcio, o dar, ¿verdad? Por ejemplo, calcitonina, ¿verdad? Para evitar la resorción hasta que se opere la persona para quitarle, pues se le quita prácticamente toda la glándula tiroides para que ahí vayan las paratiroides.
En el hipoparatiroidismo, fíjense, ahora el problema es de hipocalcemia. Entonces las personas desarrollan un dato que se llama tetania, que son espasmos musculares. Aquí en la cara hay un signo que se llama de Chvostek. Y entonces se percute la salida del nervio facial delante del pabellón auricular y cuando hay hipocalcemia, cuando lo percutimos, hay contracción del macetero y la comisura bucal se jala. El signo de Trousseau es disminuir con la banda del baumanómetro o una liga la circulación a la mano y en unos pocos minutos, a veces segundos, la mano se pone como mano en garra, contraída por espasmo, ¿sí? Y el espasmo puede presentarse hasta en la laringe y dar una disnea importante. O puede el paciente sentir, eso es muy molesto, parestesias en forma de entumecimiento, de hormigueo, de labios, de las manos, se les pone en espasmo, ¿verdad? Y el tratamiento, pues, es darles calcio, jóvenes, calcio a grandes dosis, ¿sí? La dosis normal es 1 gramo, que consumamos 1 gramo o un poco más al día. Estos pacientes a veces necesitan 4, 5, 6 gramos al día, fíjense, porque no todo se absorbe a nivel intestinal. Miren, esta es la diapositiva, cómo se percute, ¿verdad? El signo de Chvostek y la comisura bucal se va para ese lado por contracción del músculo macetero. O, ¿verdad? El signo de Trousseau, ¿verdad? Cómo la mano se pone de alguna manera también en espasmo, ¿sí? Y bueno, jóvenes, qué bueno que pudimos entrar, ¿verdad? Para que así pudiéramos terminar, pero no podía dejar de presentarles estas diapositivas porque es la manera de que ustedes tengan la posibilidad de empezar a aplicar estas manifestaciones de alteraciones endocrinas, ¿sí? Me dio mucho gusto verlos, ¿verdad? Y si acaso pueden, ¿verdad? Porque pues obviamente que esto es de que podamos entrar a otra clase. Ahora sí veríamos lo que es suprarrenales y páncreas, es las dos que nos faltan. Ustedes decidan, si ya quieren disfrutar de sus vacaciones, yo por mí los respeto, está muy bien, no crean que voy a sentirme mal, ni mucho menos. Si quieren que veamos alguno de estos temas o los dos, pues me avisan y nos ponemos de acuerdo. Buen día, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, hasta luego.